también, o hay otras personas que están conectadas online. Tenemos de Lituania, de Perú, de Argentina y de otras partes de España. Y nada, como sabéis, pues el foro es un lugar para debatir tranquilamente, hablar, compartir ideas. Entonces es importante que todo el mundo se encuentre libre y tranquilo de comentar lo que se quiera, a favor, en contra, de acuerdo, en desacuerdo, porque eso es lo interesante del foro. Y que da igual si sabes mucho, si sabes poco, si tienes mucha formación o poca, porque de eso es de lo que se trata, de compartir y de conformarnos entre todos, ¿no? Y nada, hoy tenemos pues la suerte de contar aquí con Diego. Además vive fuera de Madrid, vive en Zaragoza. Tiene alguna otra ocupación porque tienes al menos 9 hijos, ¿no? Tipo 10, les decimos en el cielo, pero está ahí. Sí, sí. Y pues Diego es ya conocido por todos vosotros, por eso venís. No sé si tú prefieres ser escritor, guionista, docente, conferenciante. Autónomo. Hay que hacer de todo. Y nada, pues hoy, bueno, es un tema muy transversal por lo que supone la narrativa para tantas especialidades y también para la salud mental, que de hecho hay unas terapias basadas exclusivamente en la narrativa y en cualquier psicoterapia también se utiliza la narrativa. Y actualmente, bueno, leía yo el otro día un informe sobre el consumo de tóxicos y adicciones comportamentales en España, y una de las conclusiones a las que llegaban era que a más libros en casa, menos consumo de tóxicos. Sí, sí, era así. Y otra idea clara era lo de los horarios nocturnos. A más pronto en casa, menos consumo de tóxicos. Me llamó la atención lo de los libros, que se hubieran preocupado de medir esa variable, ¿no? Pues nada, ¿tú quieres exponer y que luego te preguntemos, que interrumpamos cuando sea? Si os parece, expongo, intento ser breve. Si no lo consigo, obligadme. Si veis que ya no paro porque me vengo arriba, me paráis. Pero prefiero exponer y luego dialogar, si queréis. Hombre, es una cosa que... Sí, tenemos hasta las 9. Que os chirría, me lo decís, pero vamos, en principio, vale, fenomenal. Pues muchas Muy gracias. Gracias a vosotros. Si me coloco aquí me ven en Zoom, sí, pero no veis, ¿verdad? Hay que elegir. Pedro, ¿no ves? Entonces, voy a quedarme aquí, ¿qué te parece? Así más o menos veis, ¿no? Y me ven también los no, pero los de Zoom te ven por aquí, ¿no? Sí. Ah, me ven por aquí. Aquí siempre... Ah, vale, aquí me estás grabando. Grabación. Ok, bueno, así podéis ver también, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí, estoy muy contento. Cuando me invitó Carlos, me hizo una invitación que no pude rechazar, como el padrino te va a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar, y digo, oye, pues, y aquí me tenéis, hablando de un tema que para mí es importantísimo y que es la base de mi trabajo. Yo no pensaba que mi trabajo, cuando yo empecé a escribir, cuando publiqué hace 10 años, mi primer libro, yo no pensaba que mi trabajo, pues como decía, tanto de escritor como de productor de televisión, como de formador, etcétera, iba a acabar derivando alrededor de la salud mental. No lo imaginé jamás. Y sin embargo, desde hace muchos años ya, podemos decir 6-7 años, tengo un proyecto con colegios en el que estamos utilizando la narrativa para ayudar a las dificultades en estado de ánimo, a los trastornos emocionales, incluso cada vez más graves, utilizamos la narrativa. Yo voy y les cuento cuentos, les meto su historia dentro de una historia, y les cuento cuentos, y la verdad es que está funcionando muy bien. Y me llama la atención porque luego os contaré, yo también soy hijo de esto, es decir, yo he tenido mis procesos de crisis, incluso de procesos de oscuridad grande, y no sé si serían depresión o no, en aquella época cuando yo tenía 13 años no se diagnosticaba nada, yo lo estaba pasando mal y ya está, no tenía ni idea, no sé si estaba deprimido o no, pero desde luego yo tengo esta experiencia de haber salido llamémosle, de tristezas muy profundas en mi adolescencia por medio de los libros. Ahora, luego os explico cómo me pasó a mí y cómo creo que eso puede ser extrapolable. Y también la manera en la cual la narrativa influye, y mucho, a mi modo de ver, en la salud mental, y quizá en esta epidemia actual de salud mental que está todo el mundo pasándolo muy mal, ¿no?, con este tema, hasta qué punto la narrativa es responsable de esto. Bueno, esto es lo que vamos a intentar hacer, ¿vale?
Entonces empiezo con una frase que a mí me fascina, a ver si me funciona el cacharro, si no lo enciendo mal, ¿eh? Ahí, vamos allá, lo conseguiremos. No, a veces se atasca, voy allá, no te preocupes, que me acerco. Tampoco. A ver, dale ahora. Sí. ¿No? Casi. Ahí. Sí, es Dale, dale, Hanna. se Sí, queda claro. bloqueado si no le No, tocas. intenta, a ver, intenta pasar. Ah, por aquí. No me hace mucho caso, la verdad. Igual es porque está abajo. Si no, lo puedo pasar yo desde ahí, ¿eh? No te preocupes. Lo paso con las flechas. Lo paso con las flechas, no te preocupes. Mejor que ya está. Sí, sí. Pues esta es Hannah Arendt, ya os he hecho el spoiler, ¿vale? La conocéis. Dice Hannah Arendt, bueno, no lo dice Hannah Arendt. Esta es una cita súper complicada de citar. Porque es una frase de Isaac Dinesen que cita a Hannah Arendt, ¿no? En un libro. Isaac Dinesen es la de Memorias de África. Y entonces, en la condición humana, Hannah Arendt la cita, ¿no? En uno de los capítulos dice que cualquier pena se puede sobrellevar metiéndola en una historia o contando una historia sobre ella. Hay un libro muy evocador que os recomiendo, si no lo habéis leído, bueno, libro, es mucho decir, que es un folleto grande, que es de Byung-Chul Han, el último. Conocéis a Byung-Chul Han, un Sí. filósofo coreano, educado en Alemania, muy interesante, y ha hecho un folletito, bueno, folletito, digo, por tamaño, no por interés muy grande, que se llama La crisis de la narración, y es muy interesante. A mí me ha parecido, resume muy bien, quieras que no, el pensamiento que tengo yo hace muchos años, ¿no? Esto es interesante. Cualquier pena se puede sobrellevar metiéndolo en una historia o contando una historia sobre ella. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta, por ejemplo tenemos a Steven Spielberg. ¿Conocéis a Spielberg? Spielberg lleva contándonos la historia del divorcio de sus padres prácticamente desde la primera película que hizo. Nos ha contado la historia del divorcio de sus padres en E.T., nos la ha contado en Encuentros a la tercera fase, en Lincoln, en Inteligencia Artificial, en Atrápame si puedes, que si no la habéis visto ya estáis tardando, que esta hay que verla, esta es obligatoria de ver, en La Guerra de los Mundos, en Parque Jurásico. Es interesante. Lleva 50 años de carrera Spielberg. Nos ha contado la historia de sus padres siempre por medio de un cuento. Y no ha sido hasta el final de su carrera, ahora, que se ha atrevido a contárnosla de un modo más real, en los Fabelman. Y sin embargo es curioso, porque no, el personaje, este es Steven Spielberg, el personaje que hace Steven Spielberg, se ha cambiado el nombre. Ha cambiado el nombre de su madre, lo ha metido en una historia. Os recomiendo mucho que veáis los Fabelman porque es interesante cómo él empieza a hacer cine. Él quiere ver las cosas para intentar comprenderlas y las quiere ver una y otra vez hasta que las pueda comprender, ¿no? Hasta llegar a decir en famosas entrevistas como esta, dice, yo no hice terapia, yo hice té. Creo que esta es la esencia de la narrativa, podemos decir así, en la salud mental. He contado una historia porque necesitaba comprender por qué mis padres se divorciaron, porque necesitaba, no sé, metió su historia dentro de una historia. Porque como dice Hannah Arendt, bueno, Isaac Dinesen, cualquier pena se puede sobrellevar metiéndola en una historia, contando una historia sobre ella. Yo creo esto, yo soy hijo de esto. Los cristianos, en el fondo, metemos nuestras historias dentro de otra historia. Nosotros sufrimos y metemos nuestra historia dentro de la historia, por ejemplo, de la pasión de Jesús. Y nos comprendemos ahí. Encontramos sentido metiendo nuestra historia dentro de otra. Esto a un nivel mayor funciona siempre. Funciona siempre. El problema es que hay una gran crisis de narración, que ahora veremos un poco cuál es, que no nos permite meter nuestras historias en otras historias, o que si las metemos es peor, porque acabamos peor, ¿vale? Este ejemplo, ¿sabéis quién es? Este es el rey David, en una escena en la Biblia. Aquí estoy en medio, me da pena, no sé dónde ponerme. Vamos a poner aquí. El rey David comete un pecado muy grande en un momento determinado, manda a todo el mundo a luchar y él se queda en el palacio y se encapricha de la mujer que está por ahí dándose un baño, que es la mujer de un general, la mujer de Urías. Y entonces, como ese rey tiene autoridad, se acuesta con ella, con tan mala suerte que la deja embarazada. Y entonces le dice a la mujer, mira, me has dejado embarazada. Y claro, su marido está en la guerra. Y, madre, ¿qué hacemos? Y entonces el rey David trama un plan terrorífico, llama a su marido de la guerra que vuelva, dice, vete con tu mujer, pero el tío es tan fiel que dice, no, yo no entraré con mi mujer, si hay que luchar. Y David se muerde un ojo, no sabe qué hacer. Lo intenta emborrachar, no lo consigue, no va y al final decide matarlo. Dice, bueno, cuando esté tal, lo abandonáis y lo matáis. O sea, comete un asesinato para ocultar, ¿no?, el pecado, digamos, de haberse acostado con la mujer de Urías. Entonces Dios se lo revela al profeta y va el profeta a hablar con David.
Y es interesante porque David ha cometido ese pecado, que es grave, objetivamente, o sea, es un asesinato, es un adulterio, en fin, es tremendo. Pero el tío está tan tranquilo. Y entonces va el profeta y le dice, y le cuenta un cuento, y le dice, mira, es que hay uno en tu reino que tenía un montón de ovejas y que es muy rico y tal, pero ha venido uno a cenar y para darle de cenar ha cogido al vecino de enfrente que solamente tenía una oveja, ha matado la oveja esa y se la ha dado de cenar. Y entonces el rey David dice, ¿cómo? Ese tío merece la muerte. Y le dice el profeta, ese tío eres tú. Y entonces él entra y dice, ostras, y se da cuenta por medio de una historia de una cosa que él no se había dado cuenta y que objetivamente era muy grave. Por medio de una historia. Esto es, por medio de un cuento, digamos así. Esto es, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Estar escuchando en clase aburridísimo al profesor de no sé qué, hasta que el profesor de no sé qué dice, bueno, esto es como la historia del molinero y sus 3 hijas, y automáticamente, ¡clac!, ¿no? Sin querer, ya te vuelve la atención. El poder de la narrativa, porque somos esencialmente gente narrativa, como dice Papa Francisco, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones de 2020, creo que es 2020, es año de pandemia, ¿verdad? Se celebra cada 24 de enero porque es el día de San Francisco de Sales, o sea, ayer, patrón de los escritores, pocas felicitaciones he recibido. Y entonces se emite un comunicado para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y el año 2020, si no me equivoco, hablaba de las narraciones, de las historias. Y algo interesante dice esto, me vuelvo para leerlo, dice, desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de alimentos, ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias. Las historias influyen en nuestra vida aunque no seamos conscientes de ello. A menudo, pues es interesante, las historias influyen en nuestra vida aunque no seamos conscientes. Punto primero. Eso es muy interesante. Segundo, a menudo decidimos lo que está bien o mal hacer basándonos en los personajes y en las historias que hemos asimilado. Esto que dice es tremendo. Decidimos lo que está bien o mal sobre la base de lo que hemos visto. O sea, yo le digo, cuando le digo esto a los chavales, digo, o sea, no es lo mismo irte a la cama después de ver Peppa Pig que después de ver Élite. No es lo mismo, ¿verdad? Porque si tomas decisiones basándote en los personajes, digo, como si Peppa Pig fuera buena, que no lo sé si es buena, pero me entendéis, ¿vale? Basándonos en los personajes y en las historias que hemos asimilado. ¿Por qué? Porque los relatos nos enseñan. Porque plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos y nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. Y termina Francisco diciendo, sumergiéndonos en las historias podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Esto es una verdad como un piano. Historia, por ejemplo, toda la teoría de un filósofo se llama René Girard, la mímesis, el deseo mimético, dice que nosotros deseamos, el hombre desea por mímesis, por imitación, digamos así, poner los ejemplos de la literatura. O sea, nos comprendemos viéndonos, ahora veremos cómo. Nos comprendemos en las historias de una manera mucho más profunda que con datos. Los datos te ayudan menos, porque tu cabeza, ni la mía, no es una tabla de Excel. Es una tabla de Excel. Los datos nos dan, sí, nos sirven, pero no nos convencen, no nos emocionan, no nos mueven muchas veces. Sin embargo, las historias, sí. Y eso puede ser utilizado para el bien o, evidentemente, para el mal. Encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Habéis visto esta película, espero. Si no, también tardáis, La Princesa Prometida. Hay que verla. Me llamo Íñigo Montoya, te mataste a mi padre. Prepárate a morir. Es una película maravillosa, porque habla de este poder que tienen las historias. Fijaos, a mí me gusta mucho, porque es un chaval que cae enfermo en el límite de la adolescencia. Ya se acostó un niño con gripe, se va a levantar un adolescente. Y en ese momento va su abuelo y le cuenta una historia. La historia que va, ¿no? La historia de Buttercup y tal. ¿Qué está haciendo el abuelo? Le está enseñando, es al mayor. Le está diciendo, mira, el amor es esto es el sacrificio, esto es sufrir, esto es perder, esto es ganar, etc. Es un niño que no quiere, porque quiere estar con los videojuegos, fijaos, en los años 80, imagínate ahora cómo sería, ¿no? Este es el poder de las historias. Por medio de una historia le está enseñando lo que le va a pasar. Yo me baso mucho en la experiencia, lo hablábamos antes, en la experiencia de la biblioterapia, que comenzó después de la Primera Guerra Mundial. En los hospitales de campaña había estudios que decían que la gente que leía se recuperaba antes que la gente que no leía, de sus heridas.
de sus heridas físicas. Salían antes del hospital de campaña. Esto se extrapoló a los hospitales de Estados Unidos, donde iban los veteranos de la Primera Guerra Mundial, les curaban, y entonces el Servicio de Bibliotecas estadounidense desarrolló un sistema de biblioterapia para recetar libros, recetaban libros a los pacientes. ¿Qué te pasa? Me falta una pierna. Pues Jane Austen, fenómeno. ¿Sabéis que Jane Austen? No os riáis, que Jane Austen ha curado muchísimas enfermedades mentales, ¿eh? El propio Churchill reconoce haber sido curado de sus graves depresiones leyendo Jane Austen. A tal punto llegó esto que las bibliotecarias se empezaban a vestir de enfermeras. Se vestían de enfermeras, pasaban por el carrito y le daban el libro a cada uno. E iban mejor. Estas son fotos reales de los hospitales. ¿Veis? Y la gente leía. Y la gente curaba. Esta es una foto que me gusta mucho, pero es un poco también una experiencia mía. Aunque el mundo se derrumbe, total, yo estoy aquí dentro del libro, ¿verdad? No hay mucho más. Y estas son conclusiones que saca una de estas enfermeras. Dice, mientras que... bueno, luego lo veremos. Y es interesante, porque la INCA, la YMCA, tenía bibliotecas en los campamentos de entrenamiento para la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esas bibliotecas, la proporción de libros que los soldados o que los reclutas leían eran fundamentalmente libros técnicos, libros para aprender a entrar en la universidad, libros, no sé, de cómo hacer no sé qué, de cómo aprender, de matemáticas, tal. Cuando volvían heridos, en una proporción de 3:1, pedían ficción. Y esa ficción es la que les curaba. Muy interesante. Louise Sweet, que es una de estas enfermeras de la Asociación de Bibliotecas, no es enfermera, era bibliotecaria, de la Asociación de Bibliotecas de América, decía esto, dice, a veces los cuentos son mejores que los médicos. Llegaban hombres del frente sin autocontrol, con los nervios destrozados e incapaces de dormir. Las historias convincentes a menudo los calmaban y los iniciaban en el camino hacia la recuperación. Lamentablemente no existe ningún indicador que mida con precisión la eficacia de un libro, pero hay un testimonio diario de que los libros sacan a los hombres de sí mismos. Los libros, dice que exclamó un paciente a otro, a propósito de la llegada del carro de libros, los libros son lo único que mantiene unida la razón. Son lo único que nos mantiene unidos la razón. Muy interesante, el poder de la narración. La narración. Esto tiene muchas explicaciones, ¿eh? Vosotros sois profesionales de la salud mental, aquí entiendo muchos y sabéis 1000 veces más que yo, no pretendo saber más que vosotros, yo soy un contador de historias, yo soy un narrador. Pero también es verdad, ¿conocéis a Dostoyevsky? ¿No? Había un filósofo que se llamaba Verdayev que dijo, hablando de Dostoyevsky, decía, es que Dios se revela antes a los artistas que a los sabios. Digamos que la propia narración tiene un componente de una especie de sabiduría muy rara. Cuando te ves en una historia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la narración? Pues que somos seres narrativos. Yo siempre digo, más que homo sapiens, somos homo narrans. Hay un libro muy interesante que se llama Somos lo que nos contamos. Y explica cómo tenemos esta narración. O sea, y es verdad, porque ¿cómo explicamos la realidad? Por medio de historias. Típico trauma de chaval de 15 años. Mi padre no me quiere, la típica, ¿no? O sea, creo que es de... Mi padre no me quiere. ¿Y por qué no me quiere mi padre? No, pues... Y te cuento la historia. Te cuento la historia. Cuando yo nací, mi padre estaba en el paro, y claro, no le vino bien, entonces claro, pues siempre me tenía un poco de miedo. Te cuento la historia. No tiene por qué ser cierta, pero es una historia. Somos narradores todos. Somos narradores. Entonces es interesante, porque narrar es un arte. Hay que aprender a narrar. Si no nos enseñan a contar una historia, probablemente la vamos a contar mal, ¿no? Y este es un problema interesante. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una definición de salud, ¿no? Perdón. Cambio, no. Quiere decir, los personajes de las tramas de las narraciones de ficción tienen similitudes con nuestras vidas que nos permiten contemplar nuestras situaciones actuales y sus diferencias nos brindan la distancia necesaria para comprender. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te enseño esto, si yo estoy muy cerca, ¿tú qué ves aquí? Ves manchas de pintura, ¿no? Si yo estoy muy cerca, no entiendo lo que veo. Para comprender, tengo que tomar distancia. Es como si yo me voy al Prado y me voy a ver, decir yo, las lanzas y me pongo aquí pegado, no lo veo. Veo manchas de pintura. Para poder ver el cuadro, tengo que echarme para atrás, ¿no? Tengo que quitarme de medio para ver el conjunto. Esto es lo que hace una historia. Te echa para atrás y ves el cuadro. ¿Qué has estado viendo? Has estado viendo esta parte de aquí. Si te echas para atrás, ves el cuadro. ¿Y dónde te ves? Pues te ves en Harry Potter.
te ves en, me da igual, en Woody de Toy Story, te ves, te echas para atrás, te quitas de en medio el ego y contemplas lo que te pasa a una distancia que te permite comprenderte. Este es el poder de la narrativa. Ves el cuadro, ¿vale? Y entonces la narrativa se convierte en una propuesta de sentido. Yo soy muy frankeliano en este sentido, ¿no? La poca psicología que sé y que me gusta, podemos decir, la de Frankel, ¿no? Frankel dice, el problema de esta sociedad no es, como decía Freud, la neurosis sexual y tal, el problema es un problema de ausencia de sentido. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué sentido tienen las cosas que me pasan? ¿No? Sobre todo en un momento en el que, como decía antes, la salud ya no es ausencia de enfermedad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud. ¿Qué es salud? Pues salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hombre, esta es una definición que puede tener su qué, porque es holística, porque es una definición que significa que si yo no llego a fin de mes no tengo salud, porque no tengo un completo estado de bienestar social. Si estás tú embarazada, no tienes salud, porque no tienes un completo estado de bienestar físico. Si no estoy de acuerdo con el gobierno y soy un outsider, no tengo salud, porque no tengo un completo estado de bienestar social. Es una definición ideológica. Nos podríamos decir al final, esa es la definición de la OMS. ¿Qué podemos decir? Si yo sufro, no tengo salud. Bueno, pues puedo sufrir, ¿por qué? Puedo sufrir porque se ha muerto mi padre. ¿Eso significa que estoy enfermo? ¿Sufrir es una enfermedad? No digo sufrir una enfermedad, ¿me entendéis, verdad? Sino el hecho de sufrir. Lo que sé, se ha muerto mi padre, o chico, no sé qué me ha pasado, me ha dado bajón, me ha dicho esto en el cole mi amigo, y tal. Esto es un problema, porque puede llevar a una sobrediagnosticación de las enfermedades mentales. El simple hecho de sufrir. Por eso a mí me gusta mucho, y sufrir es muy humano. O sea, ¿quién no sufre? ¿Quién tiene la pretensión de no sufrir? ¿Cómo se puede no sufrir? Si todos sufrimos un montón. A mí yo tengo el lumbago, ves que me muevo, no es que no quiera fastidiarte el plano, es que si me quedo quieto me duele un montón. Todos sufrimos en mayor o menor medida, ¿me entendéis? Por eso a mí me gusta esto que dice Frankel, que dice que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en cierto modo en el momento que le encuentras un sentido. Si yo entiendo el sentido, el por qué me ha pasado esto, le encuentro un sentido, pues en cierto modo deja de ser un sufrimiento. Lo que hay que decir que un sufrimiento sin sentido es lo que te desespera. Y la desesperación, como dice Mark Manson, eso es lo contrario de la felicidad. Dice, esto es lo que muchas personas no entienden. Lo contrario de la felicidad no es el enfado o la tristeza, porque cuando estás enfadado o triste, no le das una oportunidad. Lo contrario de la felicidad es la desesperación. Cuando desesperas, entonces es cuando estás fatal. Porque estar triste o estar enfadado, cuando uno está enfadado, está muy bien estar enfadado, en el sentido, entiéndeme, sin llegar a matar a nadie, pero pues yo qué sé, pues quieres luchar contra esa situación, quieres tirar para adelante, lo harás mejor, lo harás peor. Incluso la tristeza, pero la desesperación, eso es verdaderamente lo que es contrario a la felicidad. Os voy a dar una frase de Maurice Baring. ¿Sabéis quién es Maurice Baring? Como no sabéis quién es, os diré que es el que está de pie de estos tres. A Chesterton lo identificáis, al de al lado también probablemente, que es Belloc, y este es el tercero del cuadro, este era Maurice Baring. Y este es un autor muy interesante, católico, inglés, muy poco leído, que tiene una frase que me resulta absolutamente fascinante, que es: el sentido de la vida está en aceptar la posibilidad de sufrir. Si tú aceptas que puedes sufrir, has encontrado el sentido de la vida. Alucinante. No en sufrir, porque el sentido de la vida está en sufrir bien, ¿no? Y si te toca bien, y si no, no te toca. En aceptar la posibilidad de sufrir. Cuando una persona acepta que las cosas le pueden ir mal, ha encontrado el sentido de la vida. Eso dice Maurice Baring. Eso está implícito, sobre todo en la primera tragedia griega, aceptar la posibilidad de sufrir. Ahí empieza la narrativa. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que podemos estar viviendo, como decía Benedicto XVI, o sea, hay dos formas de vivir, decía Benedicto XVI. Como si Dios existiera o como si Dios no existiera. Es decir, et si Deus daretur, et si Deus non daretur, que decía Benedicto XVI. ¿Qué significa esto?
Pues tú imagínate que tú hoy empiezas a vivir tu vida como si Dios existiera. Dicho de otra manera, como si Dios te quisiera mucho. Pero ahora imagínate que Dios te quiere muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, todas las cosas que te han pasado se redimensionarían, ¿verdad? Ya, bueno, pues esto me ha pasado, pero como Dios me quiere muchísimo y me lo creo al 100%, pues tendrá una razón que ser, ¿no? Yo cojo el vaso, es la típica teoría del vaso, ¿cómo está? Medio lleno, medio vacío. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la ciencia, para ser científica, ha aceptado el postulado de et si Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiera. Entonces nos explican las cosas como si Dios no existiera. No meten a Dios en la ecuación, ¿por qué? Porque meter a Dios en la ecuación parece poco científico, ¿verdad? Yo no puedo hacer terapia con uno y decirle, pues chico, no sé, pues confía en Dios, ¿no? Pues tendré, no sé si me explico, ¿no? Tendré que decir otras cosas. La ciencia se ha convertido en algo que es et si Deus non daretur. Y es interesante porque aquí es donde está el punto entre la resiliencia y la esperanza. Porque si tú no tienes... ¿Tú por qué te levantas por la mañana? ¿Tú por qué luchas? ¿Tú por qué aguantas a tu marido? ¿Por qué aguantas a tu hijo el petardo ese? ¿Por qué tal y cual? Porque eres resiliente. ¿Pero por qué eres resiliente? ¿Por qué aguantas? ¿Por qué aguantas? ¿Sobre qué se fundamenta tu resiliencia? Porque, como si Dios no existiera. ¿O en el fondo crees que va a haber un final mejor? Entonces no es resiliencia, es esperanza. Es otra cosa. Eso es como si Dios existiera. Digamos, en ese sentido, la resiliencia, yo estaba en un congreso a la que me invitaron sobre resiliencia y educación y tal y cual, daban unas definiciones de resiliencia que yo alucinaba. Bueno, me voy a callar porque me están grabando. Pero yo alucinaba, digo, ¿pero cómo puedes decir esto? ¿Por qué nos gusta más la resiliencia? Porque la resiliencia es más et si Deus non daretur, porque la resiliencia huele a sudor. Porque la resiliencia se toca, porque es así. Pero la esperanza, ¿no? Eso como esas cosas de Dios, tal y cual, no, perdona. Si tú te levantas por la mañana y piensas que porque no puede ser esto siempre así, esto no puede ser siempre así, esto tendrá que cambiar. Si no estás desesperado, claro, porque estamos hablando de la desesperación. Entonces, lo contrario de la desesperación, ¿qué es? La felicidad, ¿qué es? La esperanza. ¿Espero en qué? Espero en un final feliz. ¿Se puede dar el final feliz? ¿Existe el final feliz? Esto es profundamente narrativo y esto es lo que pretendo intentar explicaros hoy. Dice mi querido Chesterton, ¿a cuál me parezco yo más? ¿Por gordo que por escritor? Dice Chesterton, en la esquina de la cama de un niño, lo leo, en las 4 esquinas de la cama de un niño aguardan Perseo y Rolando, Sigfrido y San Jorge. Si tú le quitas esa guardia de héroes, no lo estás haciendo más racional, solamente le estás dejando que luche contra sus demonios él solo. Esta teoría, no le puedes contar cuentos a los niños porque los cuentos no son verdad, porque no sé qué, hay que darle datos, tal, no sé qué. Pero es lo que dice Chesterton, qué tontería, le estás dejando que luche contra sus demonios él solo. Dice Chesterton en este mismo artículo, dice que había una señora que decía, no le cuento cuentos a los niños porque le dan miedo. Y Chesterton le contesta diciendo, ¿cómo que le dan miedo? Dice, un cuento no le da miedo a un niño. El miedo vive dentro del niño desde que nace, a un niño le da miedo todo. A un niño le da miedo la oscuridad, a un niño le da miedo la tía de Valencia que viene, un besito, le da mucho miedo, a un niño le da miedo todo, porque vive dentro del miedo. Dice, no, el cuento no le da miedo al niño. Lo que hace el cuento es que le da al niño la posibilidad de que ese miedo sea vencido. Le da un San Jorge con el cual vencer al dragón. Le explica que el dragón puede ser vencido. ¿Cómo funciona un cuento? El cuento funciona toda la vida así. ¿Conocéis Hansel y Gretel? Fijaos si es profundo Hansel y Gretel. Hansel y Gretel son 2 chavales que se separan de sus padres, ¿no? Bueno, les separan sus padres, mejor dicho, les abandonan. La madrastra, depende de versiones, madrastra, madre, versiones. Ya sabéis que los cuentos hay un montón de versiones. Pero vamos, les lanzan al bosque. Y entonces están en el bosque, y claro, pues fíjate tú qué bien, que estamos fatal, no tenemos nada que comer, tal, y cuando llevan ya 10 horas, descubren la casita de chocolate. Este cuento es muy real, este cuento es tu historia y la mía, ¿eh? Esto te ha pasado a ti, y me ha pasado a mí. Porque tú también te ha pasado como Hansel y Gretel, llega un momento en que tú te has separado de tus padres. O te han echado o te has ido tú, pero ya no estás. Se llama adolescencia. Es la diferencia entre, ¡ay papá! ¡Ay, no, papá! ¿No? Yo siempre cuento, digo, imagínate a los padres, cuando hablo les digo a los chicos, imagínate que viene tu padre cuando estás en primero de primaria y te viene a buscar un miércoles por la tarde al colegio con un globo.
Y tú, ¡ay, qué padre tienes, jo, mi padre es el mejor, ¡ah, qué bueno y tal! Sin avisar, ¿no? Tú imagínate que hace eso en cuarto de la ESO. ¡Papá, me has humillado! Oh, este está como una cabra. ¿Qué ha pasado? Pasa el tiempo. No pasa el tiempo, no pasa nada más, ¿eh? Es la misma chica encantadora, es el mismo padre que le gusta dar sorpresas, pero claro, 10 años después. Y eso es un problema. Hay una separación. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos en la adolescencia, Hansel y Gretel, se encuentran como que con el bosque. ¿El bosque de los cuentos qué es? El bosque de los cuentos siempre es muy oscuro. En el bosque no viven los alegres muchachos de Sherwood cantando sin parar. No, el bosque es terrible, el bosque está el lobo. El bosque de Blancanieves es terrorífico. Los bosques siempre esconden algo, es lo desconocido. Entonces está en lo desconocido, está en lo desconocido. Porque ser adolescente es decir, ¿qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me acabo de enamorar. ¿Y qué hago cuando me enamoro? Es la primera vez que me enamoro. Nunca me había enamorado. Yo con esta chica jugaba a fútbol y ahora me gusta muchísimo. Me pasan cosas rarísimas. Tengo pelos en partes insospechadas. Es todo como raro. Es todo desconocido y tal. ¿Qué hago? Entonces, bueno, explorar está muy bien. El bosque está muy bien. A todo el mundo le gusta explorar cuando lleva la mochila, el agua, el paquete de cacahuetes y el bocata de chorizo. Pero cuando eso se ha acabado, ya la cosa se pone seria. Empieza a anochecer, empieza a hacer frío, empieza a llover, no he comido nada. Necesitas un refugio. El joven, el niño, necesita un refugio. Entonces el cuento nos explica, y en medio del bosque hay una casita, y la casita es de chocolate, tacao, llevan 2 días sin comer, los tíos se lanzan, se ponen a comer pim pam, pero, esconde una bruja. ¡Ah! ¡Dios mío! Coge la bruja, ¡ah! La caza y tal, y coge a Hansel, lo mete en la jaula, y a Gretel la esclaviza, le pone un grillete para que le cocine y le engorde, ¿no? Para zampárselo de él. Es exactamente tu historia y la mía. Cuando hemos estado en el bosque, sin papá y sin mamá, nos hemos encontrado... ¿Qué nos ha ofrecido el bosque? ¿Qué nos ha ofrecido el mundo? Pues una casita de chocolate, pero en este caso no era chocolate, ¿qué era? Era sexo, droga, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Sexo, droga, sí? No, ahora se dice Instagram, joder, qué antiguo es. Sexo, drogas, Instagram. Y entonces va el chico y dice, ¡ah, es sexo! Uy, que esto está buenísimo. A ver, droga, madre mía, qué risas. A ver, Instagram, oye, qué postureo, 100.000 likes, qué bueno es. Pero dice Hansel, dice, pero cuidado, porque esconde una bruja. Y porque eso, ¿verdad? Esa bruja que esconde te puede esclavizar. ¿Qué significa el cuento? No cojas cosas gratis, tío. A mí me decía mi abuela, si alguno en la puerta del colegio te da caramelo, no lo cojas. La como obsesionada, que en un colegio de curas, a escolapes, me acuerdo una vez, un cura anciano, de que es un caramelo. ¡No, aparta, Satanás! Me parecía lo peor, pues mi abuela, claro, me había obsesionado con eso. O sea, estamos todos de acuerdo en que es mejor no coger cosas, ¿no? Gratis, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que es mejor que un niño no coja un caramelo gratis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué tienes Instagram? ¿Qué os decís? ¿Por qué? ¿Por qué estás en TikTok? Que es gratis. ¿Por qué juegas a Fortnite? Que es gratis. ¿Por qué es gratis? ¿Por qué es gratis? Porque vienen todos de una ONG de entretengamos a los niños del mundo. O porque están haciendo el truco más viejo del universo, que es come, come. Ven, come, que luego aquí te voy a tener. Aquí te tengo dentro. ¿Cuántos chavales tenemos en cárceles de cristal? Y encima haciéndose fotos, diciendo, ¡qué bien estoy! Porque, ¿cómo no voy a estar bien si estoy en una casita de chocolate? Fijaos si mola un cuento, ¿verdad? Pero ahora imagínate, estamos en 2023 y decimos, vamos a contar el cuento, 2024. Joder, muy bien, 2024. Con 2 chicos, tal, no sé qué, se separan de sus padres, te cuento todo, entonces, cogen el trocito y tal, y de repente cuando cogen se encuentran con una bruja. Yo me viví con esta bruja, no me importaría pasar la tarde, ¿sabes? Esta bruja no me importaría pasar la tarde con esta... ¿Qué ha pasado? Es que los cuentos son machistas, es que los cuentos dan miedo a los niños, es que los cuentos son heteropatriarcales, es que los cuentos son horribles, es que los cuentos son lo peor, es que los cuentos perpetúan relaciones de violencia, es que los cuentos tal... Ah, muy bien. ¿Qué hace un cuento? El cuento lo que hace es exactamente lo que dice Chesterton. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos claro quiénes son los buenos y los malos. A ver qué me contestéis, será interesante, que esto lo hice en un colegio y me dio una respuesta que no me esperaba y me fascinó. ¿Quién es la mala del cuento? De Hansel y Gretel, el normal, digamos, no que me he inventado yo con Hermione o Hermione para los puristas. ¿Quién es la mala del cuento? La bruja, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? Hansel y Gretel, ¿no?
Una vez dije, ¿quiénes son los malos? ¿Quién es el malo? Y me dijo uno, los padres. Y dije, joder, no me lo esperaba. Digo, ¿me has pillado? ¿Me has pillado? Los padres son los malos. Digo, vale, vale, esto es lo que dicen ahora, esta es la narrativa de ahora. Que los padres son más malos que la bruja. Muy interesante, ¿eh? Habría que analizar por qué dijo eso. Muy interesante, muy interesante. Bueno, total que dice. Está claro, ¿no? Ahora, Hansel y Gretel son perfectos. No, Hansel y Gretel son tontísimos. Hansel y Gretel tienen un problema. ¿Qué problema tienen? Que son muy tontos y que se ponen a comer sin pedir permiso. Le dicen, hola, buenas, ¿me puedo comer un trozo de techo? Y dicen, no, no, no dice eso, ¿verdad? Se ponen a comer, a comer. ¿Qué problema tienen? Tienen un problema de gula. No gula, si quieres, entendida como pecado moral católico, sino la gula infantil. Si alguien duda de esto, ¿alguien ha estado alguna vez en un buffet libre en un hotel con un niño? La montaña de croissants, no... Y no se los va a comer, los deja ahí, pero no puede, no tiene control. ¡Ahora, mío, mío! Si soy yo así, ahora es tú mañana en el hotel. Si soy yo así, imagínate un niño, ¿no? Tiene un problema de gula. Entonces el cuento, ¿qué le enseña? Le va a enseñar a vencer a la gula. Porque ¿quién está dentro de la casa? Dentro de la casa está la gula. ¿Y cómo sabemos qué es la gula? Porque se los quiere comer a ellos. Entonces el cuento te explica que usando la astucia, como quieras, tú puedes vencer la gula, tú puedes vencer tu problema que te ha llevado a comerte la casita, tal y cual, lo puedes vencer. Esto para un niño, bueno, para un niño sí, pero es que el mismo problema que le va a llevar al niño a ponerse 10.000 croissants en el plato, es el mismo problema que le va a llevar a coger un porro cuando se lo ofrezcan. Es el mismo problema. Y te dice Hansel y Gretel, desconfía de lo gratis. No he conocido jamás a nadie que su primer porro se lo haya pagado él. Nunca lo he conocido. Siempre ha sido gratis, siempre se lo ha dado a alguien. ¿Conocéis a alguien? Yo a nadie. Es como, ¿quién inventa los chistes? ¿Quién ha pagado su primer porro? Nadie. Si tú le cuentas el cuento mal, cuando te den el porro, dirán, no hay bruja. No hay bruja, porque la brujita buenita dirá, venga, pasa, tomamos un chocolate y deconstruimos el cuento, contamos lo que nos da la gana, nos queda fenomenal y nos lo pone en la Biblioteca Nacional. Entonces no tiene miedo a la bruja. Si le cuento bien el cuento, dirá, puede haber gato encerrado. ¿Me explico? Ahora mira el resto de cuentos y mira la vanidad, podemos ver en Blancanieves, mira la envidia que podemos ver en Cenicienta, mira todas estas cosas, los cuentos te enseñan que puedes vencer eso. ¿Y cómo se vence eso? Una cosa se vence con paciencia, la otra se vence con no sé qué, la gula se vence con astucia. El problema, mis queridos amigos, que venir aquí esta tarde a aguantar la chapa, es el siguiente, que es que ahora todos los cuentos tienen una característica especial, que están al revés. Mirad los protagonistas de los cuentos. ¿Notáis algo? ¿Quiénes son los protagonistas de los cuentos? Los malos. Los malos. Los que para mí, que soy más viejo ya, calvo y tal, eran los malos. Igual para ti no. Igual tú eres de generación Z y te parece esto lo más normal. Pero a los que somos de, no sé si soy, boomer no soy. Pero no sé lo que soy. Pero vamos, a mí me parece muy raro. Los que eran los malos de mis historias son los protagonistas. ¿Por qué? Porque asistimos a un cambio de época. Brutal. ¿Y qué significa este cambio de época? Que el 90% de las películas, de las series y de tal, y que podemos resumir si quieres en cuentos de la narrativa, los protagonistas son los malos. Los descendientes del Escuadrón Suicida, Maléfica, digamos en tono infantil, en tono adulto tenemos Breaking Bad, tenemos Juego de Tronos, House of Cards, Narcos, Transilvania. ¿Sabéis quién es este? ¿Sabéis quién es este? Lucifer. Lucifer. Te pilla, lo ves, ¿eh? Se mola, ¿eh? Lucifer. Pero no es un señor que se llama Luis Fer. No, no. Es Lucifer, es Satanás. Es Satanás. Que se aburre en el infierno y dice, va a resolver casos de asesinato. Entonces, claro, la policía se enamora. Normal, está como un queso, no se va a enamorar. Lucifer está bueno que lo flipas, ¿no? Pero a mí la que me hace gracia, fijaos, son estos de aquí. Estos yo que son los que me gustan, el vampiro. Ahí os toco más el corazoncillo, ¿eh? Porque el vampiro, ¿qué era el vampiro? Pues el vampiro era un ser horrible, asqueroso, malvado,
que te chupa la sangre y te condena a una vida de muerte eterna, pero ahora, ¿el vampiro qué es? Pues el novio que todas quisiéramos tener, ¿sí o no? El vampiro guapo, el vampiro es sexy, el vampiro es simpático, al vampiro ahora mismo le da la luz del sol y brilla. Entonces, claro, veía y dice, oye, tengo problemas muy graves, ¿cuáles? Es que no sé qué hacer, ¿es quedarme con el vampiro o con el hombre lobo? Y dice, pues tú sabrás, gilipollas. Porque uno te va a chupar la sangre y otro te va a descuartizar. Tú eliges cómo quieres morir, pero ¿cómo puede ser ese tu duda? Sí, quedarme con el vampiro. Oye, reíros, pero yo me acuerdo que esto lo dije inaugurando la escuela el curso de la Escuela de Magisterio de Antequera, la charla inaugural, me invitaron en una fiesta muy bien, el obispo, tal, todo el mundo. Y yo cuento lo del vampiro y tal, y más cosas. Y luego me invitan a comer y me viene una señora y me dice, oye, me ha gustado, bueno, estábamos comiendo, me puse al lado, me ha gustado mucho eso que has dicho. Sí, lo del vampiro, sí, sí, claro. ¿Y por qué? Me dice, porque tiene usted razón. Me dice, estamos enseñando a nuestras hijas a confiar en vampiros, en monstruos, y así nos va. Esto no tendría mucho más que una anécdota si nos dijera quién era esa mujer. Esa mujer era la máxima responsable del gobierno de España para la lucha contra la violencia de género, la delegada de gobierno. Me dice, tiene usted toda la razón. El otro día, el fiscal de menores de un sitio, no digo porque se está grabando, dijo, hay que escuchar a Diego Blanco. A este señor hay que escucharle lo que dice, de los vampiros y de los monstruos. Es urgente. ¿Cómo es posible, mis queridos amigos, que en 2024 sea, con toda la información, con todo lo que tú quieras, el único delito que ha crecido por encima de cualquier otro sean los delitos de agresiones sexuales, violaciones y tal? ¿Cómo es posible? No será que estamos en... Hay muchas razones, desde luego, y es muy simplista, ¿vale? Hay muchas, pero ¿no será que también estamos diciendo a las chicas que no pasa nada, que no hay malos, que no te preocupes, que no pasa nada con el vampiro? Hay un cambio narrativo brutal, y no es que yo lo haya buscado, ¿eh? Es el que hay. Ponte a mirar. Mira en Netflix. Todas las series, todas. Que si el monstruo, que si el tal, que si el cual, que si no sé qué. Entonces los chicos se nos identifican con vampiros, se van a comprar a la tienda Disney y se compran la agenda de las malas, el bolso de las malas, los lapiceros de los malos, el no sé qué de los malos, todo. Porque ahora está todo completamente deconstruido, como decía este señor, se llama Jacques Derrida, en los años 80, empezó la teoría de la deconstrucción. Hemos cambiado, ahora los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y hay un problema con esto, que no se puede decir muy alto. Yo recuerdo que fui a un colegio de aquí de Madrid y le conté Caperucita, así como os he contado a vosotros Hansel y Gretel, conté Caperucita. Madre mía, casi salgo a pedradas. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo decirle a estos chicos que hay lobos malos? A estas chicas, vamos, en ese caso, que eran de chicas. ¿Por qué no puedo decir a esas chicas que hay lobos malos? ¿Por qué no puedo decir que tengan cuidado? Eso significa Caperucita, no hace falta ser Einstein para verlo, ¿eh? Más allá de elucubraciones de psicoanálisis de los cuentos de hadas, que no es la regla, Caperucita, ¿eh? Es otra cosa. Si tú vas por donde no debes, vestida como no debes, te puede pasar algo. ¿Qué hace una chica vestida de rojo en un bosque que es verde? Llamar absolutamente la atención de la gente que vive en el bosque. ¿Y quién vive en el bosque? Os hemos dicho antes, ¿el bosque es un lugar seguro? No, el bosque es el lugar donde viven los asesinos que no acaban tal. Estás poniendo a una chica pasando por el medio de toda una caterva de violadores llamando la atención. Pues hombre, le dice la abuela cuando le cuenta a Caperucita al niño, pues te puede pasar algo, ten cuidado, hija mía, no vayas, no hables con el lobo. Es interesante eso, ¿verdad? Es muy sencillo, Caperucita, en el fondo. Dice, ten cuidado que hay lobos. Y hay lobos muy malos. ¿Y por qué no puedo contar eso? ¿Por qué? Porque no puede ser, porque ahora los malos son buenos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues nos ocurren cosas como esta. Que vas a una librería y te compras una agenda, un cuadernito Bismarck, donde nos encontramos con mensajes como este. Cambio príncipe azul por lobo feroz. Qué gracioso, joder, qué simpático, ¿verdad? Nos meamos de risa. Qué bien nos lo pasamos. Y luego nos sorprendemos. ¿De qué nos sorprendemos? ¿Por qué es machista
porque Caperucita es machista. ¿Pero qué tendrá que ver con el machismo? Es educación básica. Ahora le toca a Caperucita como le toca luego a Hansel. El que ha caído en Hansel ha sido el tonto de Hansel, no ha sido Gretel. De hecho, le salva a Gretel con su astucia. ¿Pero qué tendrá que ver esto con hombres o con mujeres? Esto tiene que ver con educar. ¿Qué estamos transmitiendo con esto? Pues que esto se ha deconstruido. Se ha deconstruido. Este señor, Jacques Derrida, lo que hace dice, no, es que esto es... ¿Vamos bien? Que no quiero daros mucha chapa, quiero que haya diálogo. ¿Vamos bien? ¿Aguantáis bien? ¿Sí? Vale, fenómeno. Jacques Derrida dice, es que los relatos están construidos sobre una base violenta, relaciones de violencia. Entonces hay que deconstruir los relatos y el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es violento. Esto lo entenderéis muy bien, quizá lo entenderéis mejor con el tema del lenguaje. Por ejemplo, dice, el lenguaje es violento, hay que deconstruirlo. Ejemplo, por ejemplo, aborto. Aborto no se puede decir, ¿verdad? Porque aborto tiene implicaciones, tal. Entonces hay que deconstruir el lenguaje y llamarlo interrupción voluntaria del embarazo. Eso molesta menos, no es tan violento, ¿no? Deconstruye. Pues los relatos igual. Yo qué sé, Mujercitas, o lo que sea, los grandes relatos. Los coge, los pone en la mesa, los destripa, los enseña sus despojos, y dice, ¿veis cómo son malos? ¿Veis cómo son terribles? Hay que cambiarlos. ¿Qué hace Blancanieves limpiando la casa a 7 gandules? Hombre, eso es heteropatriarcal. No es exactamente así. Es verdad que es una convención de hace mucho, pero no es exactamente así. Si quieres yo te explico Blancanieves, si no compraste mi libro, y lo tengo ahí escrito qué significa. No significa eso. Es verdad que el príncipe azul tiene un bofetón. Sí, tiene un bofetón. O sea, el príncipe que esas mallas tiene un bofetón. Pero cambiarlo por el lobo es la solución, sinceramente. Es la solución. ¿Me explico? Hay que deconstruir. ¿Y entonces qué ocurre? Que hay dos efectos de deconstrucción. Lo que yo llamo la deconstrucción positiva o el vaciamiento. ¿Esto qué significa? Esto es el lenguaje mío, ¿vale? Esto no lo he leído de nadie, digo porque no hace falta ser más rápido de la letra. ¿Qué es? Que vaciamos de contenido los relatos. Vaciamos de contenido las cosas. Ejemplo, la Navidad. Cualquiera de las películas de los últimos no sé cuántos años sobre la Navidad, ninguna de ellas habla de que nace Jesús, ¿no? O prácticamente ninguna. Te hablarán fundamentalmente de que la Navidad está en peligro porque a Santa Claus se le ha roto el trineo y entonces Mickey tiene que salvar la Navidad, básicamente. Es algo así en 100.000 variantes diferentes, ¿no? Porque la Navidad ya no es la fiesta en la que nace Jesús, la Navidad es otra cosa, la Navidad es una fiesta de invierno donde nos damos regalos, yo qué sé. Ya se ha vaciado, ya se ha deconstruido la Navidad, ¿vale? Esto es lo que yo llamo la deconstrucción positiva en el sentido de vaciamiento. Y luego tenemos la deconstrucción negativa. ¿Y cuál es la destrucción negativa? La deconstrucción negativa, la de la destrucción. Entonces destruimos, cambiamos, ponemos al bueno por el malo, al malo por el bueno. Y entonces todos los protagonistas ahora son los malos. Hemos deconstruido. ¿Y qué ocurre? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿En qué época estamos? Pues estamos en una época de romanticismo oscuro. Es una época romántica. ¿Por qué? Porque es una época en la que los sentimientos son muchísimo más importantes que la razón. Ahora, lo más importante de un ser humano son sus emociones, sus sentimientos, su tal. Hasta se legisla sobre sentimientos, ¿no? Lo que yo siento, etc. Los sentimientos son más importantes que la razón. Es una época romántica. ¿Cómo acababan todos los románticos? ¿Cómo está el patio? Una época romántica. No es broma, ¿eh? Estamos en yo le llamo hemorromanticismo oscuro. Emo en el sentido de los emos. El tristón, el atractivo tristón japonés. Hemorromanticismo oscuro. ¿Por qué? Porque como dice Susana Tamaro, los sentimientos son la nueva conciencia. Libro interesantísimo, donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. ¿Qué me dicta lo que está bien y lo que está mal? Lo que yo siento. Que no me lo dicta la razón, no me lo dicta la iglesia, no me lo dicta nadie, me lo dicta lo que yo siento. Entonces, claro, mi conciencia es la que me determina lo que está bien y está mal, mis sentimientos son los que determinan lo que está bien y lo que está mal, pero eso es un problema. Eso es lo de Inside Out de Disney, de Pixar, ¿no se llama? Inside Out en español, ¿cómo es? Del revés. ¿Qué somos? Pues somos miedo, asco, ira y qué más, no sé qué, ¿no? Ahora han hecho una segunda parte que ahora somos también ansiedad, muy bien, muy modernos. Han metido ansiedad. Pero somos eso. O sea, ¿tú eres eso? ¿Tú eres solamente emociones? Hombre, si fuéramos solamente emociones estábamos aviados, ¿eh?
Porque yo, imagínate que estoy un día firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, me viene una chavala de 16, bueno, de 18, que cometió una ilegalidad. Viene una chavala de 18 años y me digo, oh, cómo me ha gustado su libro, pues muchas gracias. Oye, ¿lo podríamos comentar después tomando una copa? Y yo digo, estoy a 300 kilómetros de mi casa, que soy de Zaragoza, la editorial me ha pagado un hotel aquí en el barrio Salamanca, esta chavala, estoy calvo, estoy gordo, se me pasa el arroz, esta es mi última oportunidad. Si yo fuera solamente sentimientos, ¿qué le diría? Pues le diría, sí, hombre, por favor, quedamos luego, que te voy a enseñar el libro, ya verás, ¿no? Pero no soy solamente sentimientos. Igual yo puedo en ese momento estar tentado y sentir eso, pero gracias a Dios no soy solamente sentimientos, soy también memoria, por ejemplo. Tengo memoria. Y os recuerdo que le juré a mi mujer delante de 300 tíos que le sería fiel en la salud y la enfermedad. La memoria me defiende. Soy también razón, sé pensar, sé sumar 2 y 2. Digo, oye, macho, tú sabes, tengo 9 hijos, tú sabes la pensión que tengo que pasar a mi mujer si se entera. Digo, oye, no me sale la cuenta, familia romana, ¿me entendéis? Puedo pensar. Hay millones de cosas que me van a ayudar a tomar una decisión. Ahora, si yo soy solamente sentimientos y emociones, ¿qué haré? ¿Destruiré mi matrimonio de 20 y tantos años con 9 críos y tal porque ahora mismo me da la pitopausia y me hace mucha ilusión que una chavala joven me diga jajaja? ¿Me habéis entendido? Sí. Pues es que ahora los sentimientos son lo que me dicta. ¿He dicho bien o no? Yo soy un poco burro hablando, perdón a los de Latinoamérica que sufren más con los tacos y eso. Pero es así. ¿Es verdad o no? No, gracias a Dios no soy solamente emociones, hombre, soy muchas más cosas que me defienden, que me ayudan a formar la conciencia, que me ayudan a tomar decisiones, gracias a Dios. Pero claro, es que encima estamos en una época de hemorromanticismo oscuro, es decir, que adapta el romanticismo oscuro. El romanticismo oscuro es el de Poe, por ejemplo, el de Frankenstein, esta época, ¿os acordáis? El de Drácula, para que me entendáis, ¿no? Entonces esta corriente romántica adapta imágenes del mal, lo antropomorfiza, como se diga, en forma de Satanás, de demonios, de fantasmas, tal y cual, y lo ponen como símbolo de la naturaleza humana. O sea, ¿qué es el ser humano? Y entonces hace una metáfora. El ser humano es un vampiro porque se alimenta de los demás, no sé qué. Muy bien. ¿El problema cuál es? Que cuando Poe, los vampiros eran esto, pero ahora el vampiro es esto. Y entonces tenemos un problema. Es que en la época romántica el hombre lobo era esto y ahora es esto. ¿A cuál eliges? ¿Cuál te da más miedo? y antiguamente la bruja era esto, y ahora como decía, era esto, con todo el cariño a Hermione, Hermione Johnny, la quiero mucho, que me gusta mucho Harry Potter, pero lo pongo como ejemplo para que veáis lo que era una bruja y lo que es una bruja. ¿Qué más hace el romanticismo oscuro? Pues enfatiza rasgos irracionales y melancólicos. Esto era antiguo, ¿eh? Se caracteriza por historias de tormento personal, marginados sociales, con un sentido de culpa sin nombre. ¿Os suenan estas series? ¿Os suenan estar viendo estas series, por ejemplo? Por muchas razones, o sea, perdón, por 13 razones. Euforia. ¿Estáis viendo? Fijaos, es oscuro hasta el color. Mirad. Superman de 1983 y el último, el Man of Steel. Es que ves esto y ya te pones gafas de sol. Este era el color. Todas las series se han oscurecido, realmente se han oscurecido. Buscadlo, fango, lodo intangible, buscad lodo intangible en internet. Como os demuestran que todo se oscurece. Entonces tú coges una chavala de 14 años que le acaban de llamar gorda en el colegio, que vuelve a casa, que no está nadie en su casa, igual la chica que limpia, me lo invento, que hace la comida, y se va a su cuarto, se coge el móvil, se pone los auriculares, se pone a mirar una serie, con la sensación de intimidad que dan los auriculares, tal, y se pone a ver por 13 razones, las razones que una chica que se suicida, que no es que tenga una razón, ni dos, es que tiene 13, joder, tiene 13 razones, pero ¿cómo no se va a suicidar? Y se ve un capítulo y luego otro, y otro, y otro, y otro, oscuridad, sonido, tal, y luego te levantas y te suicidas. Eso pasa en Estados Unidos, la serie más denunciada. Yo he hecho una serie que está en Antena 3 para combatir esa, que se llama Por muchas razones, la mía. Porque la gente se suicidaba después de ver la serie. Hasta que Netflix empezó a poner carteles, si tienes problemas de suicidio, no sé qué, cuando ya habían caído todos, denuncias a la chica disneyista que lo hizo, ¿no? Todo se ha oscurecido.
Esta, por ejemplo, Dexter. Un ejemplo perfecto. Primera temporada de Dexter, última temporada de Dexter. Y protagonista, pues un psicópata. Pero a que lo comprende, coño, pero claro, es un psicópata. Pero no mata por... Ya lo estás justificando. ¿Qué estás haciendo? Estás justificando al mal. Estás justificando al vampiro. Y os digo una cosa. Se empieza cambiando los cuentos y se acaba cambiando la historia. Se empieza justificando a los vampiros y se acaba justificando el terrorismo. Porque los cambios sociales son cambios narrativos, no son cambios legislativos. Primero sueltan la narración, y cuando está todo el mundo como quieren, dicen, hay una, ¿cómo se dice?, una urgencia social por legislar esto. ¿Qué urgencia? ¿La has creado tú? Los cambios sociales son cambios narrativos. Bueno, seguimos rápido. El romanticismo oscuro está gestionado por el diseño de la locura humana. Por ejemplo, aquí tenemos un pervertido. Este diseño de la locura humana y el mal, que te conduce a una conducta perversa y inmoral, sin reglas, sin medida. Tenemos aquí el Joker. Pero lo interesante de esto es que la gente imita al Joker. La gente va y se hace la foto en las escaleras de Brooklyn. Imitamos a los malos. ¿Por qué? Pero esto ha pasado. Esto es una noticia del País. Ojo, que no estoy poniendo el Observatorio Romano, ¿eh? Es el País. Que dice, oye, cuidado, porque ¿sabéis quién es este señor? Este señor Jeffrey Dahmer es un tío que cogía a las mujeres, las secuestraba, las mataba, las descuartizaba y las violaba, por este orden. Netflix hace una serie y a la gente le mola tanto que se disfrazan en Halloween de él. Así que si tú llevas a tu hija a ver Cruella, te voy a enseñar los dálmatas de Cruella. Son estos. ¿Los ves? No se ve mucho. Están 3 dálmatas sedientos de sangre, los colmillos afilados a punto de asesinar y descuartizar a la madre de Cruella. ¿Vale? Ahora te voy a enseñar otro fotograma de otra película, pero tienes que tener cierto discernimiento visual a ver si te das cuenta de la sutil diferencia. Fijaos, la diferencia entre que, a ver si te das cuenta, ¿vale? Entre esta y esta. ¿Te has dado cuenta? Notas... Claro, tú llevas a tu hija a ver Cruella y luego ve 101 dálmatas en Disney Plus y dice, ¿dónde está el bien, dónde está el mal? No tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea. ¿Cruella es buena o es mala? ¿Los dálmatas son buenos o son malos? Si estoy justificando a Cruella, porque ¿cómo no va a odiar a los dálmatas? Coño, si mataron a su madre. O tenemos a Pongo y Perdita. Llevan un cacao. Pero ya no es por un cacao moral muy profundo, es que los pobres no dan una, porque no les están marcando el bien y el mal. ¿Qué ocurre? Ocurre un efecto muy interesante, que es el que dice Stephen King. Es que los escritores de terror, habla él, los escritores de terror son los agentes de la normalidad. ¿Qué significa esto? Pues que es el escritor de terror el que define lo que es normal. ¿Y cómo define lo que es normal? Porque define lo que es monstruoso, define el monstruo. Si yo, por ejemplo, soy escritor y escribo un diario. Entonces aquella tarde me fui, Carlos se quedó el último en la fundación y estaban luces apagadas, salió y de repente le atacó un vampiro. Digo, qué miedo más grande. El vampiro es el malo que ataca a Carlos. Y si ahora vuelvo a escribir y le digo, entonces Carlos se quedó el último apagando la luz y tal, y entonces le atacó uno del Barça, y vino un vampiro y le ayudó. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de decir que los del Barça es el mal absoluto, que razón tampoco me falta la pero y diciendo que los vampiros ayudan a la gente en apuros. ¿Qué acabo de hacer? Redefinir la normalidad. Estoy diciendo qué es monstruoso y qué no es monstruoso. Y lo estoy haciendo narrativamente. Y le estoy poniendo a los niños vampirina. Y le estoy poniendo a los niños Hotel Transilvania. Y le estoy poniendo a los niños los zombies. Estoy redefiniendo la normalidad. Pero atentos, porque en la narrativa, para que funcione, tiene que haber un malo, ¿eh? Si no hay malo, no hay historia. Ahora, si el malo ahora es el bueno, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo de las historias? Chicos, ¿quién es el malo de Hansel y Gretel? Y todas las series se van volviendo cada vez más depresivas. Todas.
al principio los personajes son alocados, divertidos y tal, y no sé qué, y al final acaban todos tristísimos. Series infantiles, un poco más adultas, acaban fatal. ¿Por qué? Porque se asocia la depresión al desarrollo del personaje. Un personaje bien escrito es un personaje que acaba deprimido, que acaba mal. Y no solamente en animación, lo podemos encontrar también en ejemplos de live action como The Boys, o por ejemplo, o con videojuegos como God of War. Al final acaban con arcos de depresión. Esto se llama el arco del personaje, ¿vale? Los guionistas, cuando escribimos y le queremos dar profundidad a un personaje, le damos un arco. Hay 3 tipos de arcos fundamentales, ¿vale? Que son el arco positivo, es decir, yo soy mal tipo, que acabo siendo mejor tipo, ¿vale? De una manera u otra. Luego os podría explicar esto cómo funciona, que sería muy divertido, pero no hay tiempo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Woody. Woody es un tío envidioso, capullo, que quiere asesinar a Buzz Lightyear, porque esto le iba de asesinato, no sé si se lo cuenta, le tira por la ventana, por envidia, va a acabar siendo un tipo mejor, tiene un arco positivo, ¿vale? Luego tenemos el arco negativo, que es un tipo que es bueno, pero acaba siendo peor persona. Por ejemplo, pues tendríamos a Walter White de Breaking Bad, ¿no? Que es un tipo normal, pero que se mete en un mundo que se vuelve malo, bueno, que es Breaking Bad, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama el arco plano, que el arco plano no es que sea malo, es que es plano. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es el arco de Marty McFly en Regreso al Futuro. ¿Os habéis dado cuenta que Marty McFly no evoluciona? Sigue siendo el mismo buen tipo al principio de la película que al final, ¿verdad? ¿Qué hace? El arco plano lo que hace es que el héroe no cambia, el héroe hace que cambie lo que está alrededor. Por ejemplo, es el arco de los héroes, es el arco de los caballeros andantes, ¿no? Es un héroe, el héroe clásico, digamos. Yo no cambio porque siempre soy muy bueno, pero hago que las cosas a mi alrededor cambien. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos, para darle profundidad al personaje, porque estamos en la época de las super series, que si el tío no es drogadicto y fue pirata y le cortaron una pierna y no sé qué, y parece que la serie no es buena y no cabe en HBO, pues ¿qué hacemos? No nos interesa esto, no nos interesa esto, nos interesa esto. Nos interesan los arcos negativos, porque nos parecen como muy profundos. Es que es muy profundo. Es la típica... Es una tontería como un pino. Es decir, mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Hacer llorar está chupado. Hacer malos está chupado. Lo difícil es hacer un tío que te dé esperanza, que te dé buen rollo y que no caiga en el Mr. Wonderfulismo. Eso es súper difícil de escribir. Pero bueno, entonces los arcos negativos tienen como tres partes. El arco de desengaño, el protagonista cree una mentira, supera la mentira y una verdad es trágica. Por ejemplo, Rain Man, ¿os habéis visto? ¿No? El protagonista cree que su hermano no tiene hermano y que no sé qué. Luego supera esa mentira, se enamora de poder estar con su hermano, el chico con autismo y tal, pero no se puede quedar con él. Joder, qué pena. El arco de la caída, el personaje cree una mentira, no puede dejar de creer en ella, rechaza la nueva verdad, cree una mentira más fuerte, porque no puede dejar de creer en la mentira, sería el arco de Boromir, o el arco de corrupción. El personaje ve la verdad, rechaza la verdad y abraza la mentira. Es el arco del Padrino, es el arco de Anakin Skywalker, el arco de corrupción. Es el arco actual del 99% de las series que ves. Arcos de corrupción. ¿Esto influye en la salud mental? Por supuesto que influye en la salud mental. Nos ha fastidiado. Y además lo hace de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque te pilla desprevenido. O sea, tú llegas a casa ahora, tú cuando vuelvas a casa, ¿qué vas a hacer? Probablemente, pues te das la cena, lo que sea, tal, te pongas el pijama, te vas a sentar y te vas a poner a hacer un poco de zapping. Decía, en vez de Homo sapiens, somos Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens. Bueno, pues el Homo zapping, ¿no? O te vas a poner Netflix o lo que sea y te pilla desprevenida, es tu ratico, ¿no? Mi mujer dice, por ejemplo, cuando tenemos a los críos, ya son mayores, ¿no? Pero cuando los teníamos ya todos acostados y tal, decía, este es nuestro ratico. Nos poníamos una película con televisión, en los 3 minutos no llegábamos ni al Paramount. ¿No? Es tu ratico. Y en ese ratico es cuando estás sin defensas, digamos, ¿no? No tienes una defensa mental, no tienes una prevención, y te cuelan lo que quieran. Te cuelan lo que quieran. Esta chica es Abigail Gardner, que es un poco famosilla en internet. Este es un documental sobre los cazafantasmas, como veis, pero no sobre los cazafantasmas, sobre el efecto cazafantasmas en Estados Unidos, ¿no? Pues como pues, hay gente que se viste de cazafantasmas a los hospitales, ayudar a los niños con cáncer, en fin, pues como que hay muchas, ¿no? Bueno, y habla de eso. Entonces esta chica cuenta su experiencia, está en Netflix, o estaba, al menos, ¿no? Cuenta su experiencia, a mí me fascinó. Cuenta que esta chica era alcohólica. Pues tenía un problema de alcoholismo grave y tal.
Y entonces decide someterse a no sé cómo llamarlo, una terapia de desintoxicación, o como se llame, que una parte importante de esa terapia consistía en pasar un fin de semana encerrado en la típica cabaña al lado del lago, donde luego viene el tipo aquel que dejaste tirado en la curva, acuérdate del verano pasado, bien, da igual, en la típica cabaña te encierran, ¿no? Y no bebes en un fin de semana, o sea, pasas el mono y ahí, ¿no? Bueno, total que acepta meterse ahí a pasar el mono. Y imaginaos cómo lo estaría pasando la pobre mujer. Un mono que lo flipas, no tiene nada que hacer, no tiene nada y tal, para entretenerse, y descubre que hay un VHS, ¿no? ¿Sabéis lo que es un VHS? Sí. Un VHS en el que está grabado los cazafantasmas. Y como no tiene nada que hacer, pobre mujer, se pone los cazafantasmas. Dice que se ve los cazafantasmas y dice, bueno, no le gustó. Y como no tenía nada que hacer, se la volvió a ver. Se la vio 5 o 6 veces en el fin de semana y dice, y dejé de beber convencida. Me ayudó mucho a dejar de beber. Y le dicen, ¿y por qué? Dice, porque por primera vez en mi vida vi que ganaban los buenos. Ella no había experimentado nunca que ganasen los buenos. Y vio que ganaban los buenos. Le dio una esperanza muy grande y dejó de beber. Pero la clave es la siguiente. Los buenos son estos. Que son una pandilla de impresentables, pervertidos sexuales, estúpidos. Y yo qué sé, son lo peor. ¿No? Pero son los buenos. ¿Por qué son los buenos? Porque el mal está muy bien definido. ¿Cuál es la mentira de los arcos de personaje? Es que yo no quiero leer, yo no me identifico con un héroe. Eso te lo dirán muchos chicos. Es que yo ya me siento muy lejos de un héroe. ¿Por qué? Bueno, los héroes son como inmaculados, tal, no sé qué. No, perdón, los héroes son esto. Los héroes son Hansel y Gretel, son idiotas. Este es un pervertido del 15. Este es medio tonto, este es un chulo, tal, y el otro... ¿No? No son inmaculados, pero son los buenos. Es muy fácil identificar que son los buenos. ¿Por qué? Porque el mal está muy claro, es que el mal son los fantasmas y los monstruos terroríficos. ¿Entendéis? No te vendan la moto, no, es que hay que tener complejidad. No, complejidad. Sí, entiendes. Si tenemos claro el mal, Hansel y Gretel son los buenos no porque sean inmaculados, sino porque la verdaderamente mala es la bruja. No voy a hacer que el chico se comprenda mejor si se identifica con la bruja. El chico se tiene que identificar con Hansel y Gretel, que es un tontico, o este que es un idiota, pero que lucha contra el mal. Pero no con la bruja. ¿Por qué? Porque la bruja es el mal. Es el mal, el concepto de mal. Si eres cristiano, es una encarnación del demonio. Si no eres cristiano, el mal ontológico, llámalo como te dé la gana. Es el mal. Estás haciendo que el chico se identifique con el mal, ¿vale? Bueno, termino. Rápidamente. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Entonces, nosotros cuando escribimos, a los personajes les damos 2 características, ¿vale? Vamos a llegar al final feliz. La pregunta es la siguiente, ¿existe el final feliz o no? O sea, ¿hay motivos para la esperanza o no? Existe. Vale, yo te voy a explicar cómo se construye un final feliz. Cómo construimos los narradores el final feliz. Para que haya final feliz, hacen falta entender estos 2 conceptos, el want y el need. Nosotros a los personajes les damos estas 2 dimensiones, les damos muchas cosas, les damos una herida, por ejemplo, la herida de Harry, la herida de Nemo, la herida de Hippo, el de cómo entrenar a tu dragón, que es cojo, la herida, muy importante. Luego los personajes generalmente creen una mentira, ¿vale? Esto es lo que hago yo en los colegios. Yo tengo un proyecto en los colegios, que voy a muchos coles para hablar de salud mental con los chavales que están fatal. Y les cuento esto, digo, mira, te explico cómo se escribe. O sea, tú tienes una herida, tienes una mentira que crees sobre esa herida. Por ejemplo, Harry Potter piensa que su cicatriz se le hizo en un accidente de coche con sus padres. Es mentira. Ya sabéis que fue el malo y le ha pecado. Pero el tío cree, por eso odia su cicatriz. Y yo digo, no es verdad, tú crees una mentira sobre tu herida. Simba, el del Rey León, ¿qué cree? Que mató a su padre. Pero no lo mató su tío. Pero el tío cree que mata a su padre. ¿No? Cree una mentira. Y así muchos. Si están bien escritos. Si son, ¿no?, de la promesa, pues no. Pero, con todo el respeto a la promesa. Que a mi familia le gusta mucho. Si están bien escritos, ¿no? Vale. Y entonces le damos 2 dimensiones más. El want y el need. ¿De qué van las pelis? ¿De qué van las historias? ¿De qué han ido siempre? De cómo el autor le quita al personaje la mentira en la que cree.
O sea, ¿de qué va el Rey León? Te vamos a quitar la mentira en la que crees. Te vamos a quitar que mataste a tu padre. ¿Vale? ¿De qué va, yo qué sé, Toy Story? Le vamos a quitar a Woody la mentira en la que cree. ¿En qué mentira cree? En que no valgo nada si no soy el preferido. Entonces el autor es como dijera, no, tú vales mucho, tío. Te lo voy a demostrar en la 2. En la 2 te darás cuenta que eres un juguete de colección y que vales cientos de millones de dólares, ¿no? Pero ahora no lo sabe Woody. Le tiene que convencer el autor de que vale mucho. Él piensa que no, porque como es un juguete de trapo y tal, si está ahí, duerme con Andy, pues es porque es el preferido. El día que lo dejen de preferir lo tirarán. Qué terror tienen los juguetes de Toy Story a ser sustituidos, ¿verdad? A ser vendidos. Es muy profunda Toy Story. Muy profunda. Y bueno, entonces el autor le quita la mentira, etc. Vamos a ver estas dos dimensiones, el want y el need. Una historia clásica contiene estos 4 elementos. El personaje viene, es huérfano, de huérfano a vagabundo, de vagabundo a guerrero y de guerrero a mártir. Generalmente, estos son los 4 elementos básicos de un personaje de la narración. Esto lo podemos ver en todos estos, por ejemplo. ¿Vale? Huérfanos, vagabundos, guerreros y mártires. ¿Por qué son todos huérfanos? ¿Por qué los héroes son huérfanos? Pregunta, más chula. Porque todos somos huérfanos. Porque tú eres huérfano. Porque hubo un momento que tuviste la experiencia de Hansel. Experimentaste la orfandad. Dejaste de buscar la seguridad, el afecto, lo que tú quieras en tus padres, empezaste a buscarlo pues, en el compañero, en el grupo, en lo que tú quieras. Tú y yo somos huérfanos. Por eso entendemos la historia de un huérfano. Por eso son huérfanos. Todos. Por eso, todos, los bien escritos, entendedme, los grandes relatos. ¿Vale? Entonces, todos pasan por este proceso. Huérfano, ¿vale? Vagabundo, sale, empieza a vagar por ahí, guerrero, tiene que irse contra el mal y acaba siendo mártir, dando la vida. Le pasa a este entrega su vida a Voldemort, este entrega su vida al Emperador Galáctico, este entrega su vida incluso con los brazos en cruz, este da la vida por la novia, este resigna a Hakuna Matata y va a dar la vida tal y cual, y este al final derrama hasta la última gota de su voluntad y da la vida. Es el esquema clásico. Pero ¿qué ocurre? Que Disney un día dice, no cambiamos este esquema, cambiamos este esquema. Y lo hace prácticamente igual. Y hace, cuando tú vas a presentar un guion a Disney, tienes que cumplir estos 4 objetivos. En la portada, explicarlo de la siguiente manera. ¿Quién es el personaje? ¿Qué quiere? ¿Quién se lo quiere impedir? ¿Y qué ocurrirá si no lo consigue? Es decir, ¿quién es? Huérfano. ¿Qué quiere? Vagabundo. El viaje del héroe. ¿Quién se lo quiere impedir? Guerrero. Pero esta última pregunta no es la misma. Esta no es mártir. Esto es ¿qué ocurrirá si no lo consigue? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la esencia del héroe era dar la vida por el otro. Héroe viene de heroizin en griego, que significa proteger y servir. Lo que dicen los coches de policía yanquis. Proteger y servir. Ese es un héroe. El héroe es el que sirve, el que se pone a servicio, el que da la vida por salvar al otro. El mártir, en cierto modo, ¿no? Pero aquí no te pregunta esto Disney, aquí te dice, ¿qué ocurrirá si no consigue lo que quiere? Uy, es una pregunta diferente. Nos acaban de cambiar la narración. ¿Por qué? Porque el want, ¿qué es de un personaje? El want es lo que el personaje quiere, ¿vale? Y es algo muy particular de cada personaje. No tiene nada que ver con el resto. Por ejemplo, que te voy a decir yo. Luke Skywalker quiere destruir la Estrella de la Muerte, pero eso le importa 3 pepinos a Indiana Jones, que quiere el Arca de la Alianza. Son 2 wants completamente diferentes. Es decir, tu want es muy diferente del want de este señor. Muy diferente del want de Carlos y muy diferente del want mío. Tú puedes querer ser ingeniero, tú puedes querer casarte, tú puedes querer formar una familia, tú puedes querer una casa más grande y no tiene absolutamente nada que ver con mi want, que es vender más libros, me lo invento, ¿vale? Cada cual tiene su want. ¿Vale? Y esto, y es lo que el personaje cree que le va a quitar los síntomas de la mentira en la que cree. ¿Os acordáis? Todos los personajes creen una mentira, los buenos, los bien escritos. Pues si consigo el want, los síntomas de mi mentira se calmarán. Entonces persigues el want. ¿Vale? Vamos a ver. Por ejemplo, Aladín. ¿Habéis ido al musical? Yo tengo que ir con mi familia. ¿Qué quiere Aladín? ¿Os acordáis de Aladín? ¿Qué quiere Aladín? Pongo este ejemplo porque lo dice. Lo dice. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el want de Aladín?
¿Conocéis la historia o no? Pues igual no la conocéis. Riquezas. Riquezas, sí, Ser alguien. pero un poco... ¿Ser alguien? Junta las dos. Ser alguien rico. ¿Ser alguien? ¿Y qué más? Ser valorado. Ser insultado. Ser valorado. Insultar, humillar. Estás rozando. Se lo dice al genio. Genio, quiero que me conviertas en un príncipe. Ese es su want. Quiero ser un príncipe. Interesante. Pregunta, chicos. ¿Aladín consigue el want? ¿Cómo que? Lo consigue, ¿que para qué? Consigue ser un príncipe que lo flipas, con 100.000 camellos, con 800.000 elefantes, con una corte tan, no sé qué, consigue el want. Pregunta, chicos, ¿se acaba la película? Anda, si ya tiene lo que quiere. ¿Por qué no se acaba? ¿Sabes por qué no se acaba? Porque sigue creyendo en su mentira. ¿Sabes por qué no se acaba? Porque le falta algo. Simba. Uy, os he dicho algo. Perdón. Simba, ¿qué quiere? Os lo digo, es fácil, rápido. ¿Quiere ser el rey? Sí. ¿Para qué quiere ser el rey? ¿Para dar la vida por la manada? ¿Se dice por la manada todos los días levantarse al fin? No, porque ¿qué quiere? Quiero ser el rey león y tú lo vas a ver, nadie que me diga, no, quiero vivir tranquilo y sin preocupaciones. Vale, ¿cómo se dice esto en Swahili? Hakuna Matata. ¿Consigue el want? ¿Simba? Sí. Complicado que lo consigue. Lo consigue. Ahora, ¿a costa de qué? De renunciar a su propia naturaleza, ¿eh? Renuncia a lo que es, a ser un león por conseguir el want. Se acaba la película, pero ¿por qué no? Si ya tiene lo que quiere. ¿Por qué no es feliz? Porque a estas alturas sigue creyendo en su mentira, sigue creyendo que mató a su padre. ¿De qué van las historias, chicos? De cómo el autor le quita al personaje la mentira en la que cree. Las grandes historias. Por eso son tan importantes. Por eso... ha sido un aplauso, me parece bien. Pues, es que ha quedado muy bien. La mentira en la que creo. Me va. Por eso es terrible cambiar las historias. Porque lo que te están diciendo las historias de ahora es que lo que crees, la mentira en la que crees, va Buzz Lightyear. ¿En qué mentira cree Buzz Lightyear? El de Toy Story, el de Woody. ¿Qué mentira cree? ¿Qué es? Que puede volar. Porque es un guardián espacial. Verdaderamente es un guardián espacial. Y entonces, claro, la historia le lleva, ¿no?, a descubrir cuando se tira que no vuela, ¿verdad? El autor le quita la mentira en la que cree y gracias a eso acaba siendo mejor persona, ¿verdad? ¿Cuál es el problema ahora? Pues que ahora el mundo te dice, ¿qué crees que eres? ¿Un guardián espacial? Pues persigue tus sueños. Persigue tus sueños. Viene el unicornio de Mr. Wonderful, viene aquí. Le dice a Woody, Woody, ¿qué? ¿Cuál es tu sueño? Ser el preferido. ¿Sí? Sí. Pues persigue tus sueños. ¿En serio? Sí, persíguelos. Con todas tus fuerzas, ¿no? Gracias, Mr. Wonderful. Le acaba asesinando a Buzz, ¿no? A ver si el problema no va a ser perseguir tus sueños. A ver si el problema va a ser que tus sueños vienen de una mentira. A ver si el problema va a ser otro. Esto nos enseñan las grandes narraciones y por eso hablamos, los escritores describimos el need. ¿Y qué es el need? Lo que el personaje necesita de verdad. ¿Vale? ¿Y qué es el need? Es la verdad, es el antídoto de la mentira en la que cree. Es el antídoto de la mentira en la que cree. Por ejemplo, yo me duele la muela, pues me puedo tomar un opiáceo que me quite el dolor, pero no me estará curando, ¿no? Me tendré que tomar un antibiótico, lo que sea. Pues es lo mismo. El want es el opiáceo y el need es el antibiótico. Y al contrario que el want, es muy común. Así como cada uno tiene un want diferente, el need, todos los que estamos aquí, muy parecido. Con pocas diferencias. Pocas diferencias. Para entender el need tenemos que entender la mentira, ¿verdad? Porque es el antídoto de la mentira. Entonces, Aladín, ¿en qué mentira cree? Vamos rápido, que voy un poco retrasado. ¿Qué mentira cree Aladín?
pues que no valgo nada, pues soy una rata callejera, se lo dicen, no vales nada, es una rata callejera y tal. Entonces, ahora comprendéis por qué su guante es el príncipe, porque le va a quitar los síntomas. Si yo soy príncipe, ya empezaré a valer, tendré dinero, tendré novia, tendré lo que sea y tal. Pero hemos visto que lo consigue y no se acaba la película, porque sigue creyendo en la mentira, sigue creyendo que no vale nada. Y el objetivo no es que te calme el dolor, el objetivo es convencerte de que sí que vales. Y eso lo hace el need, no lo hace el want. Y entonces, ¿qué necesita Aladdin? Aladdin necesita ser querido como es, ser querido siendo una rata callejera. ¿Conseguirá el need Aladdin? Sí, porque Yasmín le quiere siendo Aladdin, no el príncipe Ali. ¿Conseguirá el want? Pues sí, porque acaba siendo príncipe también, casándose con la princesa. Ya veremos cómo. El final feliz. ¿Cómo se construye el final feliz? ¿Cuál es el...? A que se está volando millones, ¿no? No sabéis esto, ¿No? ¿Qué necesita Simba? ¿Cuál es su need? Fijaos que es un tío que está en el Hakuna Matata. ¿Qué necesita? Pues muy fácil, macho. Necesita pechugar, necesita madurar. O sea, es un tío que está comiendo gusanos y tumbando un jacuzzi mientras su madre se pudre con Scar y las hienas. Y le importa un huevo. Porque es un crío. Es un crío. Y entonces viene, ya veremos cómo se hace en la narración, llega un momento que le dice, tío, madura, venga, necesita madurar, ¿vale? Necesita ser un león, aceptar los sufrimientos. Bueno, ¿esto cómo se construye? Bueno, ¿sabéis lo que es esto? Esto es una historia, ¿vale? Es una historia. Esto es un esquema en 3 actos, ¿vale? Planteamiento, nudo que decís y desenlace, ¿no? Planteamiento, desarrollo del conflicto y resolución. Entonces, todas las historias, más o menos, tienen el mismo esquema, ¿no? Mundo ordinario, llamada a la aventura, el catalizador, que este es el elemento que hace que toda la historia avance, el primer punto de no retorno, si el personaje cruza a otro lado, si cruza ya no puede volver atrás, el midpoint, segundo punto de decisión, no puede darme la resolución. Ved ahora qué interesante. Mirad, ¿voy más de tiempo? Vamos, rápidamente. Miradlo. En el Rey León, ¿cuál es el mundo ordinario del Rey León? Pues es un niño pijo, ¿verdad? Le voy a hacer el Rey León, pío, pío, jaja, porque está. No me interesa nada esta historia. ¿Cuándo me empieza a interesar la historia del Rey León? Cuando viene el catalizador. ¿Cuál es el catalizador de la historia? ¿Qué lleva toda la historia adelante? Muerte del padre. Y aquí recibe la mentira. Simba, ¿qué has hecho? A partir de aquí Simba crea una mentira. De aquí hasta el final. Entonces, él va al primer punto de no retorno. Si el personaje cruza, ya no puede volver atrás. ¿Cuál es el punto de no retorno de Simba? Cuando acepta esa mentira y huye. Ya no puede ser el que era antes, ¿verdad? Ya ha cruzado. Pues fijaos, chicos, porque ahora, en este momento, automáticamente consigue el want. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos la película aquí? The End. Directed by. ¿Se acaba la película? Pues tú quieres. Ahora te entiendes por qué sufres. Porque si tienes lo que quieres no estás bien. ¿Por qué sigues sin estar bien? Pues ya tengo todo lo que quiero, si ya tengo un piso, si tengo una casa, si tengo no sé qué, si tengo trabajo, si tengo novio, si tengo novia. Y puedes decir, no sé, no, ¿será que no? Tengo que cumplir mi sueño. ¿Cuál? Otro want. Me voy a Hawái a tocar el ukelele en taparrabos. Muy bien. Otro want, venga, otro want. Y así, muy maduro vas a ser, ¿eh? Vas a madurar, como decimos en Aragón, por los cojones vas a madurar. Sí, venga, de otra, ¿y ahora qué? Y ahora un coche más grande, venga, vosotros, ¿y ahora qué? Y siempre mal, tío, siempre estás mal. Pues claro que estás mal. Es lógico que estés mal, porque solo tienes el want, porque sigues creyendo en tu mentira. Pero el narrador, el autor, el que no es lo mismo que el narrador, pero el autor dice, no te preocupes, que te voy a ayudar. ¿Y cómo ayuda al personaje? Coge al personaje y le manda el ¿qué? El midpoint. ¿Por qué se llama midpoint? Porque está en mid, está en la mitad, ¿vale? Si la película dura 90 minutos, a los 45 viene el midpoint, que es el momento espejo que llamamos los guionistas. ¿Y qué es el momento espejo? Pues en este caso aparece la chavala y le dice, ¡hombre, hacemos esto! No se ve bien. Aquí está Nala, ¿vale? La novia. Y le dice, ¡hey, te hemos encontrado! ¡Qué bien! ¡Por fin! Ya puedes ser el león que tienes que ser, fantástico. Y dice, dice que no. Dice, no, pero madura. No. Se encuentra en el momento espejo, porque dice, ¿yo quién soy? ¿Quién soy?
¿Soy un rey o soy un come gusanos? Se mira al espejo. Fijaos cuántas veces aparece. Yo estoy escribiendo, que nunca terminaré. Te estoy escribiendo un tratado sobre los espejos en la fantasía. Es interesantísimo. Siempre aparece un espejo. Siempre en Harry Potter aparece un espejo. ¿Verdad? ¿Cuántas escenas? El espejo, el momento espejo. Se mira al espejo y dice, ¿quién soy? ¿Soy un rey o soy un come gusanos? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Sabéis cómo se llama este momento en la vida real? La crisis de los 40. ¿Por qué? Porque la realidad imita el arte, que decía Oscar Wilde. La realidad imita el arte. Y aquí dices, ¿y ahora qué? Pues ahora tengo que tener una nueva ilusión, ya tengo el want, pues otro coche, lo que hablamos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Qué has conseguido en la vida? ¿Qué has conseguido en la vida? Te echas una canita al aire, te echas otra novia, tienes una aventura, te compras una moto, yo qué sé. Pero el autor dice, no puede ser. Entonces, le manda el segundo punto de crisis. La noche oscura del alma, la depresión, el sinsentido, la ballena que se traga a Jonás, el follón en la oscuridad, y vuelve a aparecer el problema, papá. Papá. ¿Por qué el problema es papá? Eso lo sabe en primero de psiquiatría, vamos, la asignatura es papá. Papá primero, papá segundo. El problema es papá. No es un problema con papá, todo el que te cae. Y aparece papá, vuelve a aparecer. Pero vuelve a aparecer papá cuando en teoría ya la cosa está hecha. Y ahora aparece papá, pero no me fastidies. Y aquí es cuando el héroe necesita desesperadamente una guía. No sabe qué hacer. Porque es de noche. Estas escenas ocurren de noche, generalmente. Se escriben de noche. Aquí, por ejemplo, el héroe cruza, realmente el héroe cruza a un sitio. Por ejemplo, creo que Skywalker sale de Tatooine. Harry Potter cruza al callejón Diagon, ¿no? El de Matrix va al otro lado por un espejo. El personaje cruza, aquí es siempre de noche. O debería ser siempre de noche. Sería mejor que fuera de noche. Y aparece, no lo veis aquí, Rafiki el mono, el mentor, y le dice, ¿qué te pasa? No, que tengo mis dudas, tal, no te preocupes, que te ayudo. ¡Pum! Le pega un castañazo en la cabeza. Oye, lo veo todo más claro, gracias. Y entonces él asume la responsabilidad y acepta enfrentarse al mal, lucha contra el mal. Luchando contra el mal es cuando descubre que era mentira, se le quita la mentira, y después de un combate durísimo, que tiene sus reglas escribir el combate final, que no es fácil, que tiene que empezar ganando, pero luego pierde mucho, pero luego tiene que perder todavía más, luego parece que gana, luego perder del todo, y luego que pase algo que ha ganado. O sea, imaginaos, y todo eso en 3 minutos, plano, digo para que valoréis un poco el trabajo nuestro. Y al final acaba formando una familia, o sea, termina y empieza una familia nueva, es decir, ha madurado, ya puedo formar una familia, ¿no? Digamos, es el esquema. Pero mirad que el esquema es así, os estoy llevando este es el camino al final feliz. ¿Cómo se llega al final feliz? Lo mismo Aladín, mundo ordinario, hoy que bien se tiene que vivir ahí, pero ahí hay una que dice que bien se tiene que vivir fuera de ahí. Este es el palacio de Ágrava, ¿no? Él vive enfrente. ¿Cuál es el catalizador? Que la chica va al bazar, se enamora, le persiguen, lo meten en la cárcel. ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Dónde cruza Aladín? A la Cueva de las Maravillas. Y con la Cueva de las Maravillas, automáticamente, chicos, chicas, recibe el want. ¡Qué fuerte! Ya tiene el want. ¡Pero qué fuerte! ¡Pero qué fuerte! ¡Pero qué fuerte! ¡Pero qué fuerte! ¿Verdad? Claro. Porque la vida imita el arte. Por eso no estás bien aunque tengas el want. Te falta el need. Sigues creyendo que eres una rata callejera y viene el midpoint. El momento espejo viene y le dice, ya me puedes liberar, dice el genio. Y dice, no, ¿por qué? Dice, porque no me quiere a mí, quiere al príncipe Ali. ¿Tú quién eres? ¿Eres una rata callejera o eres un príncipe? Esto es fundamental para las chicas en Instagram. Digo chicas porque suelen ser en general más afectadas que los chicos. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú o tu imagen en Instagram? ¿Quién eres tú? ¿Quién te quiere? ¿Te quieren a ti o quieren al príncipe Ali? El momento espejo. Y lo mismo. Pasa la crisis, viene la noche, se enfrenta al mal y acaba formando una familia. Madura, vence ese combate, vence ese problema, esa mentira que tiene en su vida.
Y esto nos lleva a los 4 tipos de finales felices. Los 4 tipos de finales, perdón, que no son los 4 felices. ¿Cuáles son los 4 tipos de finales de una historia? Estos 4. ¿Y dependen de qué? Del want y del need. Si yo consigo el want y consigo el need, el feliz es para siempre, el que podríamos llamar final Disney. El Disney antiguamente, claro, porque final Disney. O sea, lo que hablamos. ¿Consigue Aladdin el need? Sí. La chica le quiere siendo una rata callejera. ¿Consigue el want? Sí. El padre, no os preocupéis que en septiembre sale un libro con esto. Pero lo tendréis ahí a todo color. Consigue el want, el sultán cambia la ley, felices para siempre. Si el personaje no consigue el want, pero sí consigue el need, el final es bueno, no es malo. Por ejemplo, Cars. ¿Consigue el want, Rayo McQueen? ¿Consigue la copa pistol? No, menos mal, porque si la consigue nos hubiera fastidiado y todo. ¿Consigue el need? Sí, por tanto es un buen final. Consigue amigos, consigue tal, consigue no sé qué. Y estos dos finales son verdes, digamos. Estos dos finales son finales felices. Lo que pasa es que este es un super final muy de Disney, para que nos entendamos así. Atención, el personaje consigue el want, pero no consigue el need, el final es amargo. Por ejemplo, la red social de David Fincher, la historia de Mark Zuckerberg. El tío consigue 50.000 amigos en Facebook, 50.000 millones de amigos en Facebook, y ni un solo amigo de verdad. Termina mal. Y no consigues el want, y no consigues el need, pues con perdón date por jodido, porque es el final del Padrino. ¿De qué depende el final feliz? ¿Del want o del need? Del need. Esta sociedad, la narrativa y tal, ¿qué te está llevando a conseguir? Y si consiguiendo el want no consigues la felicidad que te han prometido, pues lo siento, esfuérzate más, ¿no? ¿Habéis entendido, chicos? ¿Influye? Claro que influye. Las historias antes que te contaban te ayudaban a quitarte la mentira en la que crees. No te engañaban. Ahora te engañan. Te dicen que la mentira en la que crees es la verdad. ¿Y qué es lo que tienes que luchar? No quería enseñar esta diapositiva. Por eso ahora vais a entender... Equivocado. Por eso ahora vais a entender la diferencia que hay... Y termino ya, ¿eh? Uy, me cago esto. La diferencia que hay entre huérfano, vagabundo, guerrero y mártir, o quién es que quiere, quién se lo quiere impedir y qué ocurrirá si no lo consigue. ¿Qué pasa si no consigue el want? Todas las historias van orientadas a conseguir el sueño. Por fin voy a cumplir mi sueño y terminar en mi sueño cumplido. ¿Y cuál es mi sueño cumplido? Ser bailarina, ¿entendéis? Ahí está la fundamental. Esa es la segunda diferencia fundamental de la narrativa que nos está abocando a esta sociedad a la depresión conjunta. Porque el want no puede por sí mismo dar la felicidad. Digamos, ¿no? Es incapacitado. Lo que define la felicidad es el need. Ser queridos como somos, yo qué sé. Cada uno sabe qué necesita. ¿Entendéis la relación que hay entre la mentira y tal? O sea, tú necesitas comprender que sientas que siempre han querido más a tu hermana que a ti es mentira. Necesitas saber que tú misma vales muchísimo. Pero la mentira en la que cree el personaje es como un complejo, es muy difícil de quitar, es súper difícil de quitar. Es como, las chicas entendéis bien esto, ¿no? Tienes complejo de nariz, ¿no? Imagínate, que tengo una nariz fea, o las orejas, o lo que sea. Ya te puede venir el tío mago por el mundo y decir, ¡ay, ven conmigo, cariño, tal! Sí, que cuando puedas te las operas, ¿sí o no? Muy difícil quitarte. La mentira es muy difícil quitársela, ¿vale? Bueno, pues esto es el problema narrativo actual. Y esto unido a que al que cree en la mentira y tiene que conseguir su sueño, es un monstruo. ¿Eso se ha entendido? Los monstruos, igual es que has llegado un poco tarde, los monstruos han sustituido como protagonistas, ¿no? Al héroe clásico, la heroína clásica, que digan, no, es que no había heroínas, mentira. Yo llevo viendo heroínas en el cine mucho antes que Alien. Había muchísimas heroínas. Siempre las Final Girl, que se ha dicho. Las Final Girl eran las que, con los típicos láser de asesinatos, siempre les vence una chica al final.
es la única que sobrevive. Héroe o heroína, me da igual. Ha sustituido al héroe y a la heroína clásica, pero ha sustituido el monstruo o la monstruo, ¿no? Muy bien, ¿se ha entendido? He sido un poco lento, un poco rápido a la vez, pero bueno, ya os dejo que me fundáis a preguntas con toda eso. ¿Os ha gustado? No os olvidéis, ¿eh? Bueno, si hay preguntas o tengo, lo que queráis, a vuestra disposición. Eso sí,